Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Para los que todavía no me conocéis, me presento. Mi nombre es María Cacho y soy fundadora y CEO de Empléate con Talento. ¿Y qué es Empléate con Talento para los nuevos? Empléate con Talento es un canal digital gratuito de orientación y desarrollo profesional que lucha contra la desigualdad de oportunidades laborales, poniendo a disposición de todos aquellos que lo necesitéis información de actualidad, recursos, herramientas, plantillas y consejos para la búsqueda de empleo, la formación continua y el emprendimiento. ¿Qué vamos a aprender hoy? Hoy vamos a ver cuáles son las herramientas imprescindibles para conseguir un empleo o un cambio profesional. Las he clasificado en dos bloques. En el primero de ellos nos encontramos con las herramientas que nos van a permitir acceder al mercado visible. ¿Y cuál es el mercado visible? Es aquel donde las empresas y los reclutadores publican las ofertas de empleo, como pueden ser la prensa digital e impresa, los portales de empleo, los motores de búsqueda o los rastreadores de empleo, las empresas de trabajo temporal y las consultoras de selección, las web corporativas de las empresas y los departamentos de recursos humanos, los servicios públicos de empleo tanto nacionales como regionales o provinciales y las redes sociales y profesionales. Por otro lado, tenemos las herramientas que nos permiten llegar al mercado oculto. ¿Y cuál es el mercado oculto? Pues es aquel donde las ofertas de empleo se cubren a través del boca a boca, de los contactos o de bases de datos de candidatos que tenemos las empresas o las consultoras de selección o las empresas de trabajo temporal y de las que tiramos en un momento determinado para reclutar gente. Y más si tenemos vacantes que tienen que cubrirse rápidamente. Las herramientas más útiles para acceder al mercado oculto son los directorios de las empresas, las ferias sectoriales o profesionales que existen en el mercado, ferias también de empleo, los cursos formativos que podemos hacer y donde podemos hacer a mucha gente y luego también nuestra propia red de contactos personal y profesional que ya tenemos creada a lo largo de nuestros estudios o de nuestras experiencias profesionales. En primer lugar, como os digo siempre, cada caso es diferente y único. Por ese motivo, hoy no pretendo aportaros la llave maestra, ya que eso no existe, pero sí recomendaciones y consejos que os pueden ayudar sustancialmente en vuestra búsqueda de empleo o mejora profesional. ¿Cuáles son las herramientas más útiles para buscar empleo o la mejora profesional? Hay varios estudios que demuestran, y uno de ellos lo hemos realizado recientemente en Empléate con Talento, que las herramientas que más han ayudado a la gente en su búsqueda de empleo o mejora profesional son, en un 52%, los portales de empleo o los rastreadores de empleo, tipo InfoJobs, Infoempleo, Indeed, Trovit, JobRápido. Luego hablaremos más en detalle de ellos. En un 37% la red de contactos. Qué importante la red de contactos, tanto personal como profesional. Aquí que englobamos, englobamos herramientas como LinkedIn, pero también, nuestros contactos dentro de familia, amigos, compañeros de trabajo y estudios, clientes, proveedores, etc. En un 7% nos encontramos con los intermediarios, como son empresas de trabajo temporal, consultoras de selección, incluso bolsas de empleo o de carreras profesionales de centros educativos donde hemos estudiado. Con un 3% ya nos encontramos los eventos profesionales y las ferias de empleo, que al final son lugares donde podemos establecer nuevos contactos profesionales y luego hay que mantenerlos y pasarlos al segundo nivel, a la red de contactos. Por lo que estáis viendo, todos son importantes, pero seamos inteligentes y dediquemos mucho más tiempo y más esfuerzos a aquellos donde hay mayores oportunidades de éxito, como pueden ser los portales de empleo, los rastreadores de empleo o la red de contactos. Vamos a comenzar a realizar un repaso de las herramientas más importantes para acceder al mercado laboral visible. La primera que nos encontramos es la prensa. La prensa es verdad que a nivel nacional ya cada vez se publica menos ofertas de empleo, pero sí es cierto que si estáis todavía residiendo en una provincia mediana o pequeña, tanto en España como en otros países, sí que os recomiendo visitar mucho la prensa digital o impresa de vuestra zona, porque es cierto que es económico publicar en esta prensa
regional o provincial y que los reclutadores lo solemos utilizar mucho si estamos buscando gente, pues por ejemplo en ciudades más pequeñitas como Cuenca, Zamora, etc. ¿Por qué? Porque suele ser un medio que la gente local pues utiliza mucho y que lo ve a diario. Otra manera de estar informados sobre la oferta de empleo en prensa es a través de las secciones de empleo de la prensa nacional de tirada más importante. Tienen normalmente todos los periódicos de tirada nacional una sección de empleo. Esta sección de empleo podéis encontrar artículos, principalmente en estos artículos que se publica. Pues oye, normalmente cuando una empresa está buscando muchos candidatos para incorporar porque va a abrir una nueva fábrica, porque va a abrir un nuevo establecimiento, un nuevo almacén, una nueva tienda, pues normalmente llaman a la prensa e intentan que les escriban un artículo para comentar y que todo el mundo lo vea y que así poder conseguir un mayor volumen de currículums para tener suficientes para poder incorporar a todas las personas que necesitan. No os digo que este medio lo utilicéis a diario, pero sí es verdad que yo todas las semanas os recomiendo que hagáis un repaso de la prensa nacional más importante y de sus secciones de empleo y que así podáis ver qué es lo que se está moviendo en el mercado laboral, además de estar informados de las novedades que puedan surgir y que puedan ser interesantes para vosotros. Por otro lado, ¿qué nos encontramos? Con los portales de empleo. Estos los conocemos casi todos, o alguno de ellos seguro. ¿Qué son los portales de empleo? Pues unas webs que sirven de nexo de unión entre los candidatos y las empresas. Los candidatos, ¿qué hacen aquí? Registrar su currículum. ¿Y las empresas qué hacen? Publicar ofertas. Para las empresas, normalmente este tipo de portales de empleo, por regla general, son de pago. Entonces tienen que pagar por publicar ofertas de empleo en ellos. También es verdad que nos encontramos con otros portales de empleo como por ejemplo, los de los servicios públicos de empleo nacionales, regionales o provinciales, que son gratuitos y que los pone el Estado a disposición de los reclutadores o de las empresas para poder publicar ofertas y conseguir candidatos. Los portales de empleo se clasifican en dos tipos. Están los generalistas y los especializados. ¿Qué diferencia hay entre estos dos? Los generalistas son aquellos que ofrecen empleo en todo tipo de sectores, departamentos, áreas, incluso jerarquías organizacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que igual nos podemos encontrar con un puesto de camarero como un puesto de directora financiera, un técnico de recursos humanos o un técnico de prevención de riesgos laborales, de cualquier área. También nos encontramos con los portales de empleo especializados. ¿Qué diferencia hay? Porque estos portales de empleo especializados están más enfocados a un área o a un sector de actividad concreto. Tanto candidatos como empresas, cuando utilizan este tipo de portales generalistas o especializados, pueden utilizar categorías o filtros y también palabras claves. Esto puede ser un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque es verdad que nos agiliza y nos ayuda muchísimo tanto a reclutadores como a candidatos a encontrar lo más útil para nosotros, pero es cierto que también a la hora de ser un candidato puede ser un arma de doble filo, porque si no sabes cómo utilizar estos portales, automáticamente no vas a salir en las búsquedas de los reclutadores y eso te va a sacar fuera del proceso de selección. ¿Cuáles son mis recomendaciones y mis trucos para mejorar vuestro posicionamiento y tener más posibilidades de entrevistas a través de estos portales de empleo generalistas? Pues lo primero de todo, realizar un estudio del mercado laboral y sobre todo de ofertas de empleo que os puedan interesar y haceros un listado de palabras claves que se suelen repetir en casi todas las ofertas de empleo. Por ejemplo, si yo estoy buscando un puesto de técnico de recursos humanos generalista, pues sacarme 20 ofertas de empleo que existan ahora mismo en el mercado laboral y sacarme un listado de las palabras claves, que pueden ser recursos humanos, selección, formación, desarrollo de talento, competencias profesionales, cosas de este tipo, derecho laboral, etc. Y con esas intentar de algún modo introducir todas estas palabras en mi currículum de los portales de empleo o los
tanto generalistas como especializados. ¿Cómo los podemos incluir si todavía decimos, oye, no tengo casi experiencia profesional y cómo los incluyo? Bueno, pues los tendrás que incluir a través de formaciones o a través de contenidos vistos en formaciones o incluso en unas prácticas o en lo que sea, pero tienes que buscarte la vida para intentar introducir el máximo de veces posible estas palabras claves en tu currículum, sobre todo en portales de empleo generalistas, especializados, incluso cuando hablemos de las redes profesionales y sociales que ya hemos hablado en alguna ocasión anterior, también hay que utilizar estas palabras claves que son fundamentales para salir. También completar tu currículum de forma minuciosa y detallada. Explayaros, contar funciones que habéis desempeñado en los puestos de trabajo, describir las palabras claves que definen el conocimiento que habéis adquirido en un curso formativo, en un máster, en la carrera, etc. También introducir el currículum en diferentes versiones. Y hay muchos portales de empleo que a través de una misma cuenta os permite crear diferentes currículums. Esos diferentes currículums os pueden valer para ir adaptando cada currículum a la oferta de empleo que vayáis viendo. También, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, decís, oye, mira, yo vivo actualmente en Sevilla, pero no me importaría trasladarme a Madrid a vivir. Pues hacer un currículum donde pongáis que residís en Madrid y otro donde digáis que residís en Sevilla, ya que uno de los filtros que más se suelen utilizar para cribar currículums en este tipo de portales de empleo es la situación de donde está el candidato. Es decir, el país o la provincia donde se encuentra el candidato. Que luego tú te traslades a Madrid para hacer la entrevista es cosa tuya. No tienes que darle explicaciones de tu vida personal al reclutador. Por ello, os digo que intentéis ajustar, siempre sin mentir, pero bueno, si son mentirijillas de estas piadosas, pues tampoco pasa nada, ¿vale? Ajustar los filtros, tanto de país, de provincia, de categoría profesional, titulación, años de experiencia y salario bruto anual. También es verdad que yo os recomendaría que para todo ello y para ajustarlo, sin tener que mentir, bueno, pues intentéis un poquito, pues bueno, hacer el encaje lo mejor posible para encajar en aquellas ofertas de vuestro interés. Luego, por otro lado, una cosa que deja de hacer muchísima gente en estos portales de empleo es contestar a las preguntas de filtrado que aparecen antes de enviar tu candidatura definitivamente. Mucha gente se la salta y piensa que esto pues, no le va a perjudicar en el proceso de selección. Automáticamente, pues muchas veces cuando no las contestáis, pues estáis descartados prácticamente siempre. Por lo que os recomiendo contestarlas y cuando las contestéis, automáticamente, por favor, antes miraros información de la empresa, miraros la oferta, analizarla y pensar un poco y poneros en la cabeza del reclutador o de la empresa y ver qué están buscando al poneros esa pregunta y qué es lo que esperan que contestes. Y dedicar unos minutos de tiempo para responderlas de forma adecuada. También, si os da la oportunidad, os recomiendo anexar una carta de presentación, porque siempre da puntos y si esa carta está bien elaborada, que ya sabéis que además tenéis un modelo en nuestro canal de Empléate con Talento, si además esa carta está bien elaborada, siempre da muchos puntos. Crear también alertas de empleo diarias. ¿Para qué? Para estar al día, porque muchos procesos de selección en el primer día o en la primera hora ya tienen 200 candidatos inscritos, por lo que corréis el riesgo, si os dejáis enviar estos mensajes de alertas con las ofertas de empleo del último día, que dentro de 2 días entréis y ya no podáis inscribiros porque el proceso de selección ha sido cerrado. Por lo que esto de buscar trabajo a través de portales de empleo generalistas o especializados es un trabajo que hay que hacer diario y más si estamos desempleados. Por otro lado, tenemos los portales de empleo especializados que funcionan igual que los generalistas. Al igual que los portales de empleo generalistas y los especializados, os hemos dejado 2 enlaces en la descripción de este taller que os llevan a nuestro canal de Empléate con Talento, donde tenemos 2 directorios donde tenéis todos los portales de empleo clasificados bien por generalistas o bien por especializados. Tenéis hasta para jóvenes sin experiencia profesional, para personas con discapacidad, para portales de empleo especializados en tecnología, informática, comercio, educación, ONGs. Tenemos muchísimos y siempre los tenemos actualizados e intentamos tener los que más número de ofertas de empleo publican de forma diaria. Por lo que os recomiendo muchísimo mirarlo y ver cuáles son los portales de generalistas y especializados que se ajustan mejor a vosotros. Otra herramienta
que nos puede ayudar muchísimo en la búsqueda de empleo son los motores de búsqueda. ¿Y qué es un motor de búsqueda? Es un rastreador que nos permite poder localizar ofertas de empleo publicadas en Internet en función de una serie de palabras claves, además de incluir el país y la provincia donde estamos. Esto sirve tanto a los que estáis en España como a los que estáis en el extranjero. ¿Por qué? Porque muchos de estos rastreadores existen a nivel mundial, no tienen un corte en función del país. Hay uno de ellos que para mí es el favorito, que es el rastreador de empleo de Google, que no sé si lo conoceréis. Los que no lo conocéis todavía, os recomiendo utilizarlo. Directamente tú te metes en Google e incluyes la palabra empleo y luego posteriormente la palabra del puesto que estás buscando. No hace falta que incluyáis, yo no incluiría, por ejemplo, la palabra técnico o técnica o responsable o director, porque os está limitando. Incluiría a lo mejor empleo, marketing y luego Madrid, o empleo marketing España, o empleo marketing Argentina, o empleo marketing Buenos Aires, lo que vosotros queráis. Pero siempre utilizar sin técnico-técnica, responsable, jefe, director, bueno, pues para evitar que cada empresa pues, le pone ese título delante al puesto de trabajo y es preferible ver todos ellos y cuando te salga el listado definitivo, pues tú ya ir clasificando cuáles te interesan y cuáles no. De los rastreadores de empleo también os hemos dejado en la descripción de este taller de YouTube un enlace directo a un directorio que tenemos en Empléate con Talento. Allí podréis ver tanto el de Google, en primer lugar, porque para mí es el más importante a nivel mundial, y le sigue otros como Indeed, Trovit, YoRápido y Jubejubla, etc. Tened en cuenta también que estos rastreadores, tienen bastante alcance y a través de ellos podéis llegar a incluso portales de empleo, podéis entrar en otros rastreadores, podéis os puede redireccionar a web corporativas de empresas, puede llevaros a consultoras de selección o incluso ETTs, pero es cierto que en muchas ocasiones no rastrea todo, por lo que tiene que ser otra herramienta más que tenemos que mirar diariamente. Cada uno de vosotros tendrá que decidir cuáles son los rastreadores y los portales de empleo que se ajustan mejor a vuestros objetivos profesionales y apuntároslos en una hojita para tenerlos todos los días en un post-it en el ordenador, aquí al lado, y todos los días ir entrando uno a uno para ir viendo las ofertas de empleo que van saliendo. Otra de las herramientas muy útiles para la búsqueda de empleo, las empresas de trabajo temporal y las consultoras de selección y los headhunters. ¿Qué diferencia hay entre estas dos? Ambas son intermediarios. ¿Qué quiere decir los intermediarios? Pues que son empresas que se dedican a reclutar y dar servicio de reclutamiento para empresas clientes. Las empresas de trabajo temporal normalmente ellos buscan un candidato o una candidata para ponerlo a disposición de una empresa, pero es la empresa de trabajo temporal la que le hace el contrato a la persona y luego lo lleva a otra empresa cliente a que desarrolle un trabajo. Suelen reclutar este tipo de empresas de trabajo temporal a través de bases de datos propias que suelen tener ellos ya anteriormente creadas de candidatos que ya han entrevistado o a veces a través de portales de empleo o de redes profesionales. En sus procesos de selección, como suelen ir rápido, ¿por qué suelen ir rápido? Porque cuando una empresa tiene una necesidad urgente de cubrir algo, porque a lo mejor hay un empleado o una empleada que ha causado baja y que es imprescindible ocupar a alguien con ese puesto, pues lo que hacen es llamar a una empresa de trabajo temporal y rápidamente, en unas horas, esta empresa se encarga de mandar a alguien válido para ocupar ese puesto de trabajo. Os la recomiendo mucho, incluso para aquellos que sois jóvenes todavía y que estáis empezando a adquirir experiencia profesional para incorporaros al mercado laboral. Es cierto que no recomiendo utilizar este tipo de herramientas de forma continuada, sino, pues para adquirir algo de experiencia profesional, ir ganando ese tiempo que necesitáis y posteriormente, pues intentar buscar, a lo mejor un contrato indefinido en una compañía. Las consultoras de selección y los headhunters para los más jóvenes no os las recomiendo mucho. ¿Por qué? Porque estos, a diferencia de las empresas de trabajo temporal, hacen un servicio de reclutamiento como si fueran un departamento de recursos humanos, pero lo que hacen es externalizarlo. Por ejemplo, si soy una empresa cliente y yo soy una empresa cliente y no tengo departamento de recursos humanos, puedo llamar a una consultora de selección, a un headhunter, para que me busque un mando intermedio directivo o un puesto técnico. Normalmente las consultoras de selección y los headhunters
Por regla general, los puestos que mueven son puestos pues más de 1 año o 2 años de experiencia profesional para arriba. Incluso los headhunters lo que hacen son mover perfiles senior y gente ya con muchísima experiencia profesional para mandos intermedios y directivos. ¿Qué ocurre? Que el trabajo de estos reclutadores es algo diferente al de las empresas de trabajo temporal. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen normalmente es cobrar una comisión del salario bruto anual de la persona que se va a incorporar en el puesto. ¿Qué ocurre? Que normalmente estos porcentajes, bueno, pues son altos, pero es verdad que estas empresas trabajan a éxito, es decir, que si la empresa cliente no incorpora ningún candidato, ellos no cobran, solo cobran si la empresa cliente de los candidatos que le ha mandado, ahí está la persona que van a incorporar y a partir de ahí ellos cobran. Por lo que al cobrar por éxito y una cantidad mayor que las empresas de trabajo temporal, pues estas empresas normalmente cubren puestos de trabajo de larga duración o incluso contratos indefinidos. En el momento de la contratación, la consultora de selección o el headhunter se desentiende, es decir, automáticamente yo si soy la candidata, por ejemplo, ya hablo y cierro las condiciones laborales con la empresa que sea y ya pues, el consultor de selección y el headhunter se echa a un lado. Normalmente las consultoras de selección y los headhunters, ¿por dónde suelen reclutar? Pues mucho por portales de empleo, por redes profesionales, incluso por bases de datos propias. Normalmente estos procesos de selección son un poco más complejos y llevan incluidos, además de las entrevistas que ya llevaban las empresas de trabajo temporal, muchísimas pruebas. Bueno, muchísimas, pero bueno, algunas casi seguro. ¿Por qué? Porque hacen muchas pruebas de competencias profesionales para averiguar cuáles son vuestras soft skills, ¿vale? O fortalezas. Y también a veces se hacen pruebas técnicas, incluso pruebas de idiomas, si es necesario algún idioma para el desempeño del puesto de trabajo. Tanto de empresas de trabajo temporal como consultoras de selección, podéis entrar en Empléate con Talento y vais a ver un listado de todas ellas. En el caso de las empresas de trabajo temporal, os las hemos puesto clasificadas por provincias y en las consultoras de selección y los headhunters, pues tenéis un listado de las más populares a nivel nacional. Por otro lado, no perdáis de vista las web corporativas de las empresas y sus departamentos de recursos humanos. ¿Cómo podéis acceder a ellos? Pues a través de sus web corporativas, en las secciones de empleo, trabaja con nosotros, únete a nosotros, etc. Las empresas, yo os diría, sacaros un listado de las empresas que más os importen o donde os gustaría trabajar el día de mañana. Prepararos un Excel, sacaros todos los enlaces a las secciones de empleo de esas empresas y una vez a la semana echar un vistazo a sus ofertas de empleo para averiguar si existe alguna vacante que pueda encajar con vuestro perfil profesional. Es verdad que nosotros en Empléate con Talento tenemos un directorio de empresas, principalmente grandes empresas o multinacionales, que normalmente tienen muchísimas ofertas por cubrir. En este directorio podéis acceder a él y vais a encontrar diferentes sectores de actividad. Dentro de los sectores de actividad vais a tener un listado de varias empresas y a través de esos enlaces tenéis el enlace directo a sus secciones de empleo, trabaja con nosotros o únete a nosotros, con información relevante que os puede ayudar para tomar la decisión si incluir o no en ese listado que os he dicho al principio esta empresa dentro de las de ver o consultar semanalmente. Por otro lado, también podemos utilizar los servicios públicos de empleo. Aquí en España está el SEPE, pero en otros países, bueno, pues lo que esté, ¿vale? Estos portales normalmente, bueno, pues tienen un apartado donde las empresas podemos publicar ofertas de empleo. Es cierto que el Servicio Público de Empleo Nacional español, pues tiene un portal que se llama Empléate, que os lo he puesto ahí, empleate.gov.es, y en este portal hace dos funciones. Por un lado, las empresas que queramos podemos darnos de alta y publicar ofertas de empleo, pero también hace de rastreador, por lo que cuando lleguéis aquí os vais a introducir una serie de palabras claves y a través de esas palabras claves vais a acceder también a otras ofertas de empleo publicadas en otros portales de empleo o incluso en páginas corporativas o en otros rastreadores incluso.
Para aquellos que estáis buscando trabajo a nivel internacional, incluso que estáis valorando la posibilidad de iros a algún país de la Unión Europea, una de las cosas que más os recomiendo es utilizar el portal de empleo de la Unión Europea, que es el EURES, es el servicio público de la Unión Europea. Y tiene un portal en el que tú puedes filtrar o por categoría de país y tú seleccionas el país de la Unión Europea donde te gustaría trabajar y a partir de ahí te ofrece un montón de ofertas de empleo donde tú te puedes apuntar. Todos estos enlaces, como ya os vengo comentando desde hace ya algunas diapositivas, los he dejado todos en la descripción de YouTube. Otra de las herramientas y más populares hoy en día están las redes profesionales. ¿Cuáles son las más importantes? Tenemos por un lado LinkedIn y por otro lado Xing. LinkedIn, ya hemos hablado mucho en anteriores talleres de esta herramienta. Pues ya sabéis que fue lanzada en 2003, que es de origen americano y que su propietario actual es Microsoft. Actualmente cuenta con unos 756 millones de usuarios y en España con unos 13 millones, pero el país donde más usuarios tiene es Estados Unidos, India y China. Actualmente está presente en más de 200 países y está traducida en más de 24 idiomas. Hay más de 57 millones de empresas ya registradas en LinkedIn y se publican unos 15 millones de empleos a la vez. Actualmente se dice que más de 40 millones de personas utilizan semanalmente LinkedIn para buscar empleo y que más de 3 personas se colocan al minuto a través de esta red profesional, por lo que no podemos perder de vista esta herramienta como una de las fundamentales para encontrar trabajo. Luego tenemos Xing, que no es tan popular como LinkedIn, y eso que se lanzó en el mismo año que el anterior. Es de origen alemán y actualmente cuenta con unos 15 millones de usuarios, principalmente en Alemania, Austria, Suiza y tiene algo de presencia en España, por lo que si os vais a mover o estáis buscando trabajo en esas zonas, en esos países, os recomiendo también daros de alta en este tipo de plataforma. ¿Por qué? Porque os va a permitir muchísimo poder acceder a ofertas de empleo de esos países. Es una empresa que actualmente pues cotiza en bolsa. Si hablamos de redes profesionales, os recomiendo muchísimo utilizar los grupos de empleo, los grupos de trabajo o los grupos profesionales. Ya hemos comentado en anteriores talleres qué son los grupos profesionales en LinkedIn, pero es cierto que no solo os limitéis a LinkedIn, es cierto que en redes como Facebook, Instagram o Twitter hay páginas específicas o grupos donde se publican ofertas de empleo. Por ejemplo, si vivís en una provincia pequeña o mediana, hay muchos grupos dentro de Facebook, sobre todo, y Twitter, que ponen ofertas de empleo en Zamora, ofertas de empleo en Salamanca, ofertas de empleo en Sevilla, en Valencia, tal. Y ese tipo de grupos es totalmente gratis para un reclutador publicar. Solo te tiene que dar muchas veces el propietario del grupo acceso al mismo para que puedas tú publicar la oferta de empleo. Por lo que los reclutadores, cuando estamos buscando trabajo en provincias medianas o pequeñas, también utilizamos mucho Facebook o Twitter o incluso LinkedIn para publicar en estos grupos. Además, nos ahorramos un dinerito, que muchas veces para reclutar nos tenemos que mover por muchos portales de empleo diferentes, por muchos grupos y tenemos que difundir las ofertas lo máximo posible para que nos lleguen muchos candidatos y podamos hacer un buen proceso de selección. Los grupos de LinkedIn es muy sencillo, simplemente en el buscador de LinkedIn tenéis que buscar una temática concreta. Si queréis buscar ofertas de empleo o trabajo, pues una de las que más os sirve pues son palabras como empleo, trabajo, prácticas, becas, y luego también podéis utilizar el país o la provincia y a partir de ahí os saldrá un listado de los grupos que se ajustan a esas palabras claves y a partir de ahí ya podréis pedir uniros al grupo. En LinkedIn tenéis un máximo de acceso a grupos que son 100. Fijaros hasta llegar a 100. Yo que llevo desde el 2005 dada de alta en LinkedIn todavía no he cubierto ni los 100 grupos profesionales, así que imaginaos lo que puede dar de sí. Luego también es verdad que os recomiendo utilizar mucho los grupos profesionales. ¿Qué son los grupos profesionales? Ya no son enfocados a empleo o trabajo, son grupos profesionales relacionados con tu área profesional. Puede ser, imaginaos que eres un programador y eres un programador que maneja mucho Java. Bueno, pues hay grupos de Java. ¿Qué ocurre? Que cuando yo como reclutadora estoy buscando una persona para incorporar como programador Java, pues obviamente me voy a meter en los grupos de esta temática y voy a publicar igualmente la oferta de empleo.
Aquí, como veréis, os voy a dejar diferentes cosas que creo que pueden seros de utilidad. Lo primero de ellos, pues las palabras claves que podéis utilizar en vuestro país, donde estéis actualmente, o vuestra provincia, para buscar los grupos profesionales de empleo y prácticas o trabajo que os puedan ser más útiles para encontrar ofertas laborales. Que ahí os dejo los más populares actualmente en LinkedIn y que más usuarios tienen, por lo que son los que más utilizamos los reclutadores para publicar ofertas laborales todos los días. Por otro lado, podéis meteros en Empleate con Talento y os hemos dejado un directorio de las redes profesionales más importantes a nivel mundial para que podáis tener acceso a ellas a través de Empleate con Talento y desde ahí poder utilizarlas para estos fines. ¿Qué otras cosas debéis utilizar en las redes profesionales? Pues las secciones de empleo, tanto en Xing como en LinkedIn, ambas tienen sección de empleo. Y en ella mi recomendación es que os pongáis alertas, como ya os he comentado, tanto en los rastreadores como en los portales generalistas y especializados. Las alertas os ayudan a estar informados diariamente de las ofertas de empleo que van saliendo, por lo que no olvidéis ponéroslas, que así os va a llegar los resúmenes a vuestros emails y desde ahí todos los días vais a tener controlado el mercado laboral. Por otro lado, daros cuenta que una de las cosas mejores que tiene LinkedIn en su sección de empleo es la posibilidad de ver si un contacto, ¿vale?, que tengáis en vuestra red de contacto está actualmente trabajando en esa empresa o si os puede presentar a la persona que ha publicado la oferta de empleo. Otra de las cosas que os da LinkedIn como ventaja a otros portales de empleo es que si el reclutador lo desea, va a salir visible en el anuncio, por lo que vosotros vais a saber quién es la persona que directamente lleva el proceso de selección. Mi consejo, oye, si aparece, le pidáis contacto e intentéis acercaros más a esta persona para ver las posibilidades que tenéis en conseguir una entrevista de trabajo. Otro de los temas que no dejaría pasar si quiero localizar ofertas de empleo. Hoy en día mucha gente en sus perfiles personales de LinkedIn está publicando ofertas de empleo. Normalmente, ¿quién son estas personas? Pues obviamente técnicos de selección de compañías, consultores de selección, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre un técnico de selección y un consultor de selección para los que no lo sabéis? Un técnico de selección es la persona que trabaja en un departamento de recursos humanos de una compañía concreta. Un consultor de selección es el que trabaja en una consultora de selección o en un headhunter reclutando candidatos para clientes externos. Entonces, tanto los consultores de selección como los técnicos de selección, su trabajo que es difundir las ofertas de empleo por todos los sitios que sea posible. Entre ellos dicen, bueno, ¿por qué no la voy a publicar en mi perfil, ¿no?, profesional de LinkedIn? Por lo que os recomiendo que si veis técnicos de selección o consultores de selección que constantemente están difundiendo ofertas de empleo en sus perfiles, que les deis a seguir y a conectar, pero darle sobre todo a seguir, porque si no os aceptan el contacto, automáticamente dándole a seguir, sus publicaciones te llegan a tu muro de LinkedIn y así vas a tener controlado si publican alguna oferta de empleo que pueda ser de tu interés. También os recomiendo seguir a empresas en LinkedIn. Por ejemplo, lo que os dije antes, sacaros una lista de las empresas de vuestro interés, seguirlas en LinkedIn, porque si publican alguna oferta de empleo, ¿vale?, en su página de empresa de LinkedIn, automáticamente a ti te va a volver a llegar esa información a tu muro de LinkedIn. Vamos a pasar ahora al mercado oculto. El mercado oculto muchas veces, las herramientas, pues la gente pues no les presta demasiada atención y son muy importantes. ¿Por qué? Porque normalmente se dice, y hay varios estudios que lo demuestran, que el mercado visible, pues las ofertas que hay en el mercado visible son entre el 20 y 30% de todo el mercado laboral y el 70% y el 80% restante se quedan en mercado oculto. ¿Qué quiere decir? Que normalmente este mercado oculto, ¿cómo se cubre? Pues oye, del boca a boca, por contactos, por un empleado que nos recomienda a un amigo, cosas de este tipo. Entonces, o bases de datos. Entonces, tener mucho cuidado con todo esto porque tenemos que fomentar, utilizar herramientas de mercado oculto para poder acceder a ello y así ampliar nuestras posibilidades de incorporarnos al mercado laboral. En el mercado oculto, ¿qué nos vamos a encontrar? Oye, ¿qué podemos utilizar para acceder a él? Directorios de empresas, que ahora lo vamos a ver, ferias sectoriales y profesionales, ferias de empleo, cursos de formación,
También utilizar sobre todo nuestra red de contactos personales y profesionales, que recordar que es una de las herramientas más útiles para la búsqueda de trabajo hoy en día. En temas de directorios de empresa, mi recomendación, que utilicéis principalmente Google. Google lo sabe todo. Entonces, es tan fácil como decir, oye, me interesa un sector de actividad concreto, por ejemplo, a mí me interesan universidades para poder trabajar en ellas, escuelas de negocio, perfecto. Pues a mí me interesa eso, pues me voy a sacar un ranking, voy a poner ranking de las universidades más importantes en España, ranking de las escuelas de negocio más importantes en España. Me voy a sacar un listado y a partir de ese listado, hombre, pues también puedo ver un poco por tamaño, por país, obviamente yo he puesto España, ¿vale? Tenéis que buscar y sacaros listados y pasaros esos listados a un Word, a un folio o a un Excel donde vosotros queráis y a partir de ahí empezar a buscar las secciones de empleo, buscar contactos en LinkedIn en esas empresas, etcétera, y empezar a ampliar vuestra red de contactos profesionales para tener un mayor alcance y poder acceder a ese mercado oculto. Otro de los directorios que os recomiendo es el que ya os comentaba anteriormente en diapositivas. Es el directorio que tenemos nosotros en Empléate con Talento, que os da acceso a diferentes empresas por sectores de actividad. Así podéis encontrar las empresas más importantes tanto por tamaño o también por su ámbito, por su alcance internacional y sacaros un listado de las que más os gusten y a partir de ahí, bueno, pues también acceder a su sección de empleo, intentar contactar con los reclutadores a través de LinkedIn, etcétera, y conseguir emails para, bueno, pues para enviar vuestra candidatura de forma espontánea y así tener mayores oportunidades de llegar a ese mercado oculto. Por último, os recomiendo mucho también utilizar el directorio de empresas de LinkedIn, que es verdad que hace poco pues, ha añadido nuevas funcionalidades y que es bastante útil para filtrar empresas por diferentes categorías, tanto por ubicación como por sector, como por tamaño de la empresa, incluso si tienen o no anuncios publicados en LinkedIn. Es tan fácil como llegar al buscador de LinkedIn, poner el sector de actividad en donde quieres sacar el listado de empresas y automáticamente abrir todos los filtrados y empezar a clasificar y así te saldrá un listado definitivo de las empresas de tu interés. Por otro lado, no olvidemos que un buen lugar para hacer contactos nuevos son las ferias sectoriales. Dentro de las ferias sectoriales y cómo podemos acceder a ellas, os recomiendo muchísimo. Bueno, a nivel mundial, páginas que publican constantemente todas las ferias sectoriales que hay en todo el mundo. Os recomiendo utilizar páginas como NFerias o Feriasinfo. Ambas lo que hacen es que, bueno, tú clasificas, tú filtras por el país donde te encuentras y automáticamente te va a sacar un listado de las ferias que se van a producir en los próximos meses o en el próximo año. También os recomiendo mirar en otros países porque ahora muchas de las ferias se están haciendo de forma virtual. Esto está permitiendo que, oye, una persona en el otro lado del mundo pueda asistir a una feria sectorial en otro lugar totalmente alejado, pero como hoy al final es por videoconferencia, pues se puede reunir con personas en esas ferias y poder mantener reuniones. También, si estáis en España, utilizar mucho AFE, que es la Asociación de Ferias Españolas, donde tienen un calendario donde se publican constantemente los eventos que se van a producir en España y que podéis acceder a ellos pues, de forma virtual o de forma presencial, que ahora con el COVID nos está dando un poco de tregua y parece que van a combinar las dos modalidades. Por otro lado, otros dos grandes aliados para establecer contactos y acceder al mercado oculto. Las ferias de empleo, un gran lugar para conocer técnicos de selección y reclutadores, por lo que no las perdáis de vista. También un clásico para mejorar vuestra red de contactos es realizar cursos, talleres, jornadas, conferencias. Y si además en ellos os podéis ver de forma presencial o videopresencial, pues el vínculo va a ser más grande que hacerlos online. Y es cierto que a partir de ahí puedes hacer amigos o nuevos contactos profesionales que en algún momento en sus empresas pueden estar buscando una persona de tu perfil y se acuerde de ti y te lo comente en un momento determinado. Por lo que utilizarlo, de verdad, formaros, conocer gente, pero vale, no os forméis, llegáis allí, no habléis con nadie, no. Intentar ampliar vuestra red de contactos profesionales y personales en esos grupos
de formaciones a las que vais a participar. Os hemos dejado también en la descripción del taller de YouTube 2 enlaces, tanto un enlace a ferias de empleo, tanto virtuales como presenciales, que podéis acudir, y también al directorio de formación gratuita que ya hemos comentado en anteriores talleres y que podéis utilizar para formaros si ahora mismo pues, no tenéis muchos recursos económicos y no podéis invertir dinero, pues bueno, que todos sepamos que hay muchísimas formaciones gratuitas que podemos hacer actualmente y que no requieren de un importe económico de su matriculación. Por último, no debemos olvidar una de las herramientas más importantes y que lo comento siempre en todos los talleres, que es nuestra propia red de contactos personales, nuestros amigos, nuestra familia, antiguos compañeros de trabajo actuales, ¿vale? Entonces, por favor, hay que tener esa red de contactos y vernos con ellos y tomarnos cafés y cañas. No vale pedirle un favor a alguien cuando hace 3 años que no te pones en contacto con él. Entonces, si queréis tener una red de contactos personal y profesional potente, hay que ver a la gente, llamarla de vez en cuando, preguntarle qué tal le va la vida y ese tipo de cosas. Si no, automáticamente esa red de contactos personal y profesional no tiene valor. Entonces, no os va a dar acceso a esa oportunidad laboral que queréis. Bueno, y para terminar, que ya estamos llegando al final, y lo más importante, para conseguir vuestros objetivos profesionales es necesario. Primero, conocimientos, que hemos hablado muchas veces de ello. Todo es posible si sabemos cómo, por lo que investigar, informaros, formaros, tomar decisiones, arriesgaros en la vida. Vivir experiencias es buenísimo, hasta cuando arriesgáis y vivís una experiencia y sale mal, es un aprendizaje buenísimo para la vida, por lo que os invito a arriesgaros y a probar experiencias nuevas, que a partir de esas experiencias estoy segura que vais a aprender cosas muy útiles que os van a permitir tener muchos más conocimientos de la vida y del entorno profesional que os va a abrir las puertas el día de mañana. Por otro lado, perseverar y no rindáis y luchar por vuestros sueños. Sin constancia y esfuerzo no hay recompensa. Os voy a contar una anécdota que me ocurre bastantes veces. Muchas veces la gente me dice: ¡jo, qué suerte tienes, María! ¡Qué bien te van las cosas! Y yo irónicamente les digo: es verdad que me va genial y cuanto más trabajo y más me esfuerzo, más suerte tengo. Y eso siempre os lo digo a la gente porque, claro, la gente muchas veces solo ve lo que tienes, pero no ve el esfuerzo que te ha costado conseguirlo. Por lo que os invito a esforzaros por conseguir los sueños, porque si ponéis perseverancia, las cosas salen. Y por último, no perdáis de vista la comunicación, hablar con gente, rodeados de gente mejor que vosotros. Esa gente mejor que vosotros es la que os va a hacer crecer y contarle vuestros sueños solo a aquellas personas que os apoyen. Muchas veces, si yo las 2 veces que he querido emprender y he emprendido en mi vida hubiera hecho caso a muchas personas de mi alrededor, no lo hubiera hecho nunca, porque no me apoyaban y me decía muchas veces que para qué quería moverme, que con lo a gusto que yo estaba, que lo bien que estás. Entonces, solo a contar vuestros sueños a aquellas personas que os apoyen y que os ayuden a lograr vuestros objetivos profesionales. Bueno, y hasta aquí el taller de hoy. Recordaros que, bueno, si os ha gustado el taller, no olvidéis dar a me gusta a esta retransmisión, suscribiros a nuestro canal de YouTube y seguirnos en las redes profesionales, que estamos en LinkedIn, Instagram, Facebook y Twitter. Y, como no, en este canal de YouTube.